son los derechos fundamentales o los derechos humanos. Me gusta decir o explicar que los derechos humanos son aquellos derechos que protegen bienes básicos. Este es el concepto importante. Y esto nos permite diferenciar a los derechos humanos o los derechos fundamentales de otro tipo de derechos. La diferencia de derechos que pudiéramos llamar de origen contractual, porque también de los contratos derivan derechos. Si firmamos un contrato, ustedes y yo, van a derivar derechos y obligaciones. Pero ¿qué es lo que hace diferente a un derecho humano de un derecho de origen contractual, por ejemplo? Pues el hecho de que los derechos humanos protegen bienes básicos. ¿Qué es un bien básico? Un bien básico es aquel que nos permite realizar cualquier plan de vida. Un bien básico, repito, es aquel que nos permite realizar cualquier plan de vida. No el plan de vida X o Y o Z, cualquier plan de vida. Y en ese sentido, algún autor como Ernesto Garzón Valdés, de quien tomo el concepto precisamente de bien básico, dice que estos bienes básicos nos convierten en seres moralmente autónomos. Un ser moralmente autónomo es aquel que puede elegir y definir sus propios objetivos en la vida, lo que quiere lograr durante su existencia. Solo lo podemos hacer si tenemos derechos humanos. Por ejemplo, ¿por qué fumar no es un derecho humano? ¿Por qué fumar no es un derecho humano? ¿Debería ser un derecho humano fumar? No tiene sentido. Porque fumando o no fumando, podemos realizar cualquier plan de vida. Si uno quiere ser abogado, si uno quiere ser ingeniero, si uno quiere ser surfista en el Pacífico, lo puede hacer fumando o no fumando. Pero, por ejemplo, la libertad de tránsito tiene que ser reconocida como un derecho humano, la libertad de ambulatoria, la libertad de desplazarnos de un lugar a otro, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Es importante para realizar nuestro plan de vida? Sí. Porque, por ejemplo, si no hubiera libertad de tránsito, probablemente ustedes no estarían aquí. La prohibición de que nos torturen, que es un derecho humano, está prohibido la tortura por parte de agentes del Estado. ¿Es importante que sea un derecho humano o no? Sí. ¿Protege un bien básico, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Porque imagínense que ustedes salen en la mañana de su domicilio, salen para dirigirse a la clase de las 7 o de las 8. ¿A qué hora toman entonces? ¿A las 7? A las 7. A las 7 a esta facultad, y en la esquina hay una patrulla y los sube a la patrulla y los tortura una media hora. Una media hora, les da unos cuantos golpes, unos toques eléctricos, ya saben dónde. ¿Cómo llegarían a la facultad? ¿Llegarían ya medio...? No llegarían, posiblemente te irás a la comisión. O llegarían medio alterados ya, ¿no? Como que no pondrían atención a la clase, como que no serían ustedes mismos. Entonces, por eso es que es muy relevante que estén protegidos los derechos humanos como forma de tutela, como forma de garantía de lo que llamamos bienes básicos. Bienes básicos. Bienvenidos, compañeros. Aquí les estamos observando una silla. ¿Cuáles deberían ser los derechos humanos? Esta es una discusión que está abierta. A lo largo de la historia, se han ido extendiendo, se han ido haciendo más prolongados los catálogos de derechos humanos. No hay una lista cerrada, limitativa, taxativa de lo que debe ser el catálogo de derechos humanos. Más bien se ha ido dando conforme la historia de la humanidad ha ido avanzando y conforme lo han ido permitiendo las gestas, las luchas ciudadanas reivindicando ciertos derechos. Por ejemplo, en México, en 1953, se eleva a rango constitucional el derecho de sufragio, es decir, el derecho de votar de las mujeres. Antes de 1953, las mujeres no tenían reconocida en la Constitución, no tenían reconocido, su derecho de votar. Hoy en día, yo creo que nuestras compañeras y nosotros también, pues pensaríamos que el derecho
de las mujeres a votar es algo irrenunciable, ¿verdad? Es algo que ya, vaya, no se discute. Si saliera el próximo año un partido político y sacara como campaña como bandera en su campaña que les vamos a quitar el sufragio a las mujeres, pues se armaría un escándalo, ¿verdad? Porque eso ya no se discute. Bueno, en 1953 no existía. En 1917, cuando se reúnen en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro los constituyentes para redactar nuestra Carta Magna, nadie propuso que se contemplara en el texto original de la Constitución el derecho al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho al medio ambiente no fue objeto de discusión en 1917? Porque el ambiente en ese entonces no era un problema. Éramos 15 millones, bueno, eran, no estoy tan viejito, eran 15 millones de mexicanos en 1917. La capacidad del ser humano en ese entonces de contaminar era muy limitada. En cambio, ahora, ¿qué pasa? ¿Es un tema el medio ambiente o no es un tema? Sí, es un tema de supervivencia del género humano. Entonces, sí necesitamos que nuestras cartas constitucionales prevean como derecho humano el derecho al medio ambiente adecuado, como lo hace nuestro artículo 4 constitucional. De tal suerte, pues, que lo que les quiero decir es que el catálogo de derechos no es algo cerrado, no es algo estático, sino que va mudando, va modificándose conforme las condiciones políticas o tecnológicas lo permiten. Por ejemplo, ahora se habla, digamos, dentro de los debates más contemporáneos, de los derechos de los adultos mayores. Derechos de los adultos mayores. Pero es muy reciente. Hace unas décadas nadie hablaba de los derechos de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no había adultos mayores. Porque no había adultos mayores. La esperanza de vida en México, según el INEGI, para las personas nacidas hace 114 años, esto es en el año 1900, era de 35 años de edad. Esa era la esperanza de vida en México. Pues no tenía caso hablar de los derechos de los adultos mayores porque pues, la gente no llegaba a ser adulto mayor, simplemente se morían mucho más temprano. Ahora sí, la esperanza de vida en México es de 77 años. Y conforme avanzamos en el ciclo de nuestra vida, conforme avanzamos en nuestra edad, van surgiendo más limitaciones y van surgiendo más problemas o debilidades o dependencias. Y eso hace que tenga sentido que hoy en día sí hablemos de los derechos de los adultos mayores. Cuando surge el constitucionalismo, en la última parte del siglo XVIII, nadie hablaba de los derechos de los niños. ¿Por qué? Pues porque la niñez como tal no era una etapa de la vida identificada, sino que se pasaba de una pura dependencia física de la madre, por ejemplo, directamente al mercado laboral. Se empezaba a trabajar a los 4 años, a los 5 años. Entonces no había esa edad de la infancia. Hoy sí, hoy esa edad pues se prolonga, ¿verdad? Pues entre uno empieza la escuela 4, 5, 6 años, pues hasta los 40, 45, ¿no? Muy bien. ¿Estamos o no? Uno de los últimos derechos que se incorpora a nuestra Constitución, uno de los más recientes, si ustedes abren su texto en el artículo 6 precisamente, es el derecho de acceso a Internet. El derecho de acceso a Internet, que ya está constitucionalizado en México e incluso con una característica, creo yo, interesante, que es Internet de banda ancha, para que cuando bajemos un video de YouTube no nos salga la ruedita. ¿Sí la han visto? Sale la ruedita. ¿Y eso qué significa? Pues que te puedes ir a ver una película a otro cuarto, que te puedes ir a dar una vuelta, puedes bajar al gimnasio un ratito, porque pues eso, por ejemplo, en Japón, que navegan 22 veces más rápido que nosotros por internet, y ustedes van y le preguntan a un japonés, oye, la ruedita, ¿cuál ruedita? ¿Cuál ruedita? No, pues la ruedita de YouTube, porque yo mientras me baño sale la ruedita, ¿no? Ya no la conocen la ruedita, simplemente nunca la han visto. Pero nuestro magnífico servicio de acceso a Internet, pues ahí tenemos ese problema. Ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución. Bueno, siguiente punto. ¿Cómo están regulados los derechos en nuestra Carta Magna? Si ustedes abren su Constitución en el artículo primero y se van precisamente al párrafo primero,
verán que dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Esto nos plantea algunos dilemas. En esta pura primera frase, no estoy ni siquiera agotando todo lo que señala el párrafo primero. En esta pura primera frase, fíjense bien, ¿no traen su Constitución o no? Sí. Si la traen, por favor, síganme en esto, porque necesito que nos vayamos aquí con un poquito de detalle. Miren, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ¿ya lo vieron o no? Sí. El texto constitucional nos ofrece un elemento, creo yo, absolutamente medular para la comprensión del tema que hoy nos tiene aquí, que hoy nos convoca. Personas. Primer elemento. El sujeto titular de los derechos humanos son precisamente, y aquí está el fundamento, por eso me interesa mucho que lo tengan a la vista, aquí está el fundamento, no es teoría, no es lo que un académico diga. El fundamento es este artículo. Entonces el titular de los derechos humanos son las personas, pero fíjense que derivado de esta previsión constitucional, pues surge por lo menos un par de debates que yo simplemente enuncio, no me va a dar tiempo a explicarlo, pero lo menciono para que ustedes lo consideren, lo tengan registrado ahí en el radar. Dos tipos de debates. Uno, ¿cuándo se empieza a ser persona? Sí, los derechos son de las personas. Bueno, ¿y eso cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? ¿Qué hay detrás de todo eso? Naturalmente el tema del aborto, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay quien dice, el producto de la concepción, ¿no? Cuando el óvulo y el espermatozoide, o sea, no les voy a explicar eso porque ustedes en esta etapa de la vida supongo que ya más o menos lo pueden imaginar. Entonces, cuando pasa eso, dicen, ya es una persona. Hay quienes dicen, eso todavía no es una persona, eso es potencialmente una persona, pero eso es un tejido, ¿no? Un embrión. Es un tejido. No tiene las características que nos permiten distinguir a un ser humano de otro tipo de seres que habitan en nuestro planeta. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema neuronal, por ejemplo, la existencia de la espina dorsal, de impulsos eléctricos que son los que nos permiten movernos, etc. Bueno, allí hay un debate. No voy a entrar a ese debate naturalmente, no voy a explicar todo eso. Pero si la Constitución dice que los titulares de los derechos humanos somos las personas, sí tiene sentido preguntarnos en qué momento estamos frente a ese sujeto, porque eso da lugar naturalmente a un régimen jurídico o a otro. No es lo mismo, como está pasando en Guanajuato, ¿verdad? Que a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo las están acusando de homicidio. Porque si hay una persona y tú, entre comillas, matas a esa persona, pues eso se llama homicidio. En cambio, en el DF se optó por despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 12 semanas, ¿verdad? Es una opción. ¿Por qué? Porque se piensa que antes de ese término del embarazo, de ese avance, no se está ante una persona y por lo tanto no se configura ningún delito. Hay un debate abierto ahí, insisto, yo no voy a entrar en él. Yo he escrito sobre esto, tengo mi propio punto de vista como jurista y también como ciudadano, por supuesto, lo pueden ver en mis libros, entonces yo simplemente lo apunto. Segunda cuestión, segundo debate. Pásele, compañeros, los estamos esperando. Gracias. De hecho, no había yo empezado para esperar. Si quieren aquí tomar parte del piso, también está bien. Es lo que hay, digo, ni modo. Entonces, segundo punto. Personas. Bueno, pregunta. ¿Solo personas físicas? Morales. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, también los derechos humanos protegen a las llamadas, mal llamadas desde mi punto de vista, personas morales. Y digo mal llamadas porque a mí no me gusta llamar a las personas morales. Yo creo que deben ser llamadas personas jurídicas o personas jurídico-colectivas, porque la moralidad
pues es dudosa en algunas de estas personas, ¿verdad? Si son morales o son inmorales, bueno, pues eso yo no lo sé, prefiero no. Pero jurídicas, ¿por qué? Porque son personas creadas por el derecho. Es el derecho el que crea a esa personalidad, a ese titular de derechos y obligaciones. Bueno, entonces, la pregunta aquí es, ¿las personas jurídicas, jurídico-colectivas, tienen o no derechos humanos? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la Constitución dice personas. Y hay un principio de interpretación que todas y todos ustedes deben saber desde ya. Y que deben, porque ya lo han escuchado muchas veces, que dice, donde la norma no distingue, el intérprete no debe distinguir. Entonces, si la norma no dice personas físicas, yo como intérprete no puedo decir, ah, no, aquí no están contempladas las personas jurídicas. ¿Sería una buena interpretación? No. ¿De la norma? No, porque la norma dice personas. Si yo acotara el término personas a personas físicas, no estaría interpretando bien la norma, ¿estamos? Ahora bien, de acuerdo, las personas jurídicas tienen derechos humanos, derechos fundamentales. Siguiente pregunta, ¿todos? ¿Todos los derechos fundamentales los tienen? No. Por ejemplo, hay un derecho en el artículo 18 que dice que todas aquellas personas privadas de su libertad, encarceladas por haber cometido un delito, tienen derecho a ser reincorporadas o la reinserción social, reinsertadas en la sociedad. ¿Ese derecho lo tienen las personas jurídicas? No pueden ser privadas de su libertad. No, exactamente, porque una persona jurídica no puede ir a la cárcel. Pueden ir sus dirigentes, ¿no? Sus directivos, quienes sean los titulares de esa persona jurídica, pero nosotros no podemos encarcelar a Walmart. ¿En qué recurso lo ponemos? ¿Dónde lo agarramos? Al director general de Walmart, si comete un delito, ¿sí? Entonces la titularidad de ese derecho del artículo 18 puede correr a cargo la titularidad de una persona jurídica o jurídico-colectiva. No. La respuesta es no. ¿De qué depende que un derecho sí pueda ser de titularidad de una persona jurídica y otro derecho no? De la naturaleza del propio derecho. Hay que ir caso por caso. Por ejemplo, el derecho de sufragio, el derecho de votar. ¿Puede una persona jurídica o colectiva votar? No. Ese es de ejercicio personalísimo. Ese es de ejercicio personalísimo. Pero hay muchos derechos que sí son inequívocamente de titularidad de las personas jurídicas. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana deciden ejercer la profesión a través del ejercicio de un despacho profesional, ustedes tienen un despacho profesional que se llame Pérez, González y Fernández Abogados o litigios de la UNAM SA o SC o AC o lo que sea, y ponen donde esté física en su despacho, lo ponen a nombre de la persona jurídica, pues para deducir impuestos, para cualquier tipo de cosas. Entonces, ese despacho está protegido para que no pueda una autoridad entrar si no tiene una orden de cateo, ¿sí o no? Sí. ¿O puede entrar la autoridad? Porque está a nombre de una persona jurídica, ¿puede entrar la autoridad sin orden de cateo? No. Artículo 16 de la Constitución. Aquí tenemos un dato muy importante. Siguiente punto. Dice, las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Aquí está una clave. Fíjense bien la palabra. ¿Ya lo ubicaron en su texto o no? Sí. Reconocidos. Antes la Constitución, antes de la reforma del 10 de junio del año 2011, no decía reconocidos, decía otorgados. Decía otorgados. Pregunta, ¿es lo mismo reconocer que otorgar? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el que otorga te está dando esos derechos. Yo le otorgo esos derechos. Entonces, la norma era la que creaba los derechos. Pero fíjense bien en el cambio de terminología que emplea el Poder Reformador de la Constitución a partir de 2011. Reconocer. Así dice. Ustedes ya lo vieron en su texto. Lo tienen a la vista porque traen su Constitución. Reconocer, ¿qué implica? Si yo voy a reconocer algo, significa que ese algo ya existe. ¿Cierto o no? Sí. Yo simplemente, digamos, por decirlo de alguna forma, doy fe, constato la existencia de algo que ya está ahí y entonces lo pongo por escrito en una Constitución. Hay quien dice que con esta reforma
fue el triunfo del justnaturalismo sobre el justpositivismo. Es decir, el justnaturalismo parte de la idea de que hay algo ahí en la naturaleza, en el cosmos, en la religión a veces, ¿no? Porque hay diferentes versiones del justnaturalismo. Hay un justnaturalismo de orden religioso que dice las normas vienen de Dios, ¿no? No sabemos muy bien, ¿no?, quienes traduzcan eso, pero bueno, me imagino que el diputado como representante de Dios en la tierra, para efectos normativos, hay que echarle un poquito de imaginación, ¿no? O hay quien dice que en realidad las normas están en la esencia del ser humano, ¿no? Dice, las normas están en la esencia. Sí, lo han escuchado seguramente. Sí. En esta facultad creo que todavía hay muchos justnaturalistas, ¿no? Bueno, yo cuando cursé aquí era una cosa de justnaturalismo absoluto, ¿no? Casi no, maestro. Entonces, casi no hay mucho positivismo en este ya no momento. aquí en la facultad hay mucho positivismo. Sí, así. Ahora ya ganó el positivismo. Bueno, ¿cómo cambian, verdad? En fin, el punto es este. Entonces dicen, en la esencia humana. Y claro, yo siempre que escucho eso me pregunto, pues, ¿cuál es la esencia humana, verdad? Porque, claro, la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿Cuál es la esencia humana de la vivienda? Un departamento en la colonia del Valle de 3 recámaras, 2 baños y medio, 2 cajones de estacionamiento. ¿Esa es la esencia del ser humano? La verdad es que las normas no las escribe ni Dios, ni ninguna esencia, ni ningún ente ahí abstracto o personal. Los escribimos los seres humanos, las normas las escriben los seres humanos a partir de una lucha de intereses, de una lucha de ideas, de una lucha de posturas, etcétera, que dan lugar a las constituciones, a los códigos de las leyes. Esa es la verdad. Pero bueno, aquí el punto es este. Entonces, yo ahorita simplemente, en mi carácter de constitucionalista, no voy a entrar a este debate sobre si justnaturalismo y justpositivismo, porque, entre otras cosas, me parece muy aburrido y absurdo. Pero, lo que sí quiero decirles es esto. Si la palabra que usa la Constitución es reconocer, y en esa medida nos está enviando el mensaje, el poder reformar la Constitución, de que hay una realidad previa a, y no discutamos si viene de Dios o de lo que sea, pero ahí está. Entonces la pregunta que sí tiene sentido hacernos como constitucionalistas es, esa realidad que es previa al reconocimiento que hace la Constitución, ¿se puso toda completa en el texto o puede haber parte de la realidad que no haya sido escrito como derecho en el texto? Falta. ¿Y por qué creo que esto sí tiene sentido y sí nos puede ayudar a comprender mejor el tema del que hoy les estoy hablando? Porque en muchos tribunales constitucionales del mundo se habla de los derechos implícitos. Derechos implícitos. Es decir, derechos que no están escritos expresamente, pero que pudieran derivarse, que pudieran desprenderse de algún otro derecho escrito o de la interpretación de algún derecho que sí esté efectivamente previsto en nuestra Constitución. Por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en un caso muy famoso en los años 60, el caso Griswold versus Connecticut, desprendió un derecho a la vida privada de la cláusula de la enmienda 14 de la Constitución norteamericana que habla del debido proceso legal. Dice la Corte de Estados Unidos, el debido proceso legal nos permite desprender, claro, les estoy resumiendo mucho, tendría yo que darles todo el argumento, pero nada más ahorita para efectos de la clase. El debido proceso legal permite desprender un derecho a la privacidad. Era un caso, Griswold versus Connecticut, es un caso de una ley del estado de Connecticut precisamente que prohibía tanto la comercialización, esto es la compra o la venta, como el uso de productos anticonceptivos. Aunque ustedes no lo crean, estaba prohibida la compra y la venta y el uso de productos anticonceptivos. Es una ley del estado de Connecticut de finales del siglo XVIII, de 1780 y tantos. Y entonces la Suprema Corte, cuando llegó el asunto a conocimiento de los justices de la Corte de Estados Unidos, dijo: a ver, la compra y la venta, bueno, podemos discutirlo, pero el uso de métodos anticonceptivos, ¿cómo le va a hacer el Estado para verificar si la ley se está cumpliendo o violando? Tendría que ir y decir: a ver, ¿qué se puso usted ahí? Y entonces
dice, hay un párrafo muy famoso de la sentencia en donde dice: ¿acaso vamos a permitir que las autoridades atraviesen el sagrado umbral de las recámaras matrimoniales? Claro, en ese entonces se pensaba que todo el sexo era matrimonial. Con ustedes no voy a tratar por obvias razones. Dice: ¿acaso vamos a permitir que, así dice la sentencia, ¿acaso vamos a permitir que las autoridades traspasen el sagrado umbral de las recámaras matrimoniales? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque hay un derecho a la vida privada, hay un derecho a la privacidad. Eso la autoridad no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué meterse. La autoridad no puede entrar en nuestras recámaras con la excusa de que va a verificar que la ley de Connecticut se cumpla. Hay un derecho a la privacidad. Bueno, pero está escrito en la Constitución de Estados Unidos ese derecho a la privacidad. Si ustedes leen el texto de la Constitución, no lo verán ahí. ¿Qué es? Es un derecho implícito. ¿Por qué implícito? Porque de la cláusula del debido proceso legal, en la enmienda 14 de Estados Unidos se dice: las autoridades deben observar el debido proceso legal, due process of law, se desprende el derecho a la privacidad. Entonces, lo que sí tiene sentido es que nos preguntemos si a través de esta palabra que dice reconocer, nosotros pudiéramos llegar a interpretar que hay derechos implícitos. La Suprema Corte de México ya lo ha hecho, La Suprema Corte de México ha reconocido derechos implícitos. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que no está escrito en la Constitución, sí reconocido por jurisprudencia internacional, pero la Suprema Corte, en un caso muy interesante, porque una persona que había nacido como varón, en un momento dado de su vida, por las razones que solamente esa persona sabe y porque le dio su regalada gana, decidió cambiar su identidad genérica a mujer. Entonces, la representación física, psicológica, etcétera, de esa persona era de sexo femenino, pero en su acta de nacimiento y todo lo que ahí deriva, pues se llamaba Juan. Y entonces, ¿qué pasa en una sociedad profundamente machista, profundamente discriminatoria como es la nuestra? Pues que iba a pedir trabajo, ¿no? Naturalmente pues, vestida de mujer, con su caracterización genérica de sexo femenino, etcétera, y entonces le decían, pues su credencial del IFE, Juan. Juan. Y entonces era objeto de discriminación. Va y pide su cambio de acta de nacimiento, su rectificación de acta de nacimiento, etcétera, y naturalmente el director de registro civil dice: usted nació Juan. Si yo luego no le gustó, y eso es problema suyo. Usted y sus padres dijeron que usted se llamaba Juan y así se queda. Promueve un amparo y la Corte dice: no, porque tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Y eso incluye la posibilidad de cambiar de sexo, y el Estado deberá respetar esa opción derivada del derecho al libre desarrollo personal. Bueno, ¿ese derecho lo encuentran en la Constitución? No. Es un derecho implícito. Es un derecho implícito. Entonces sí tiene sentido que nos preguntemos sobre el alcance de la palabra. Fíjense bien, y por eso les pido obviamente que lo tengan presente, pero también que lo subrayen: reconocer. La Constitución ya no otorga, eso era antes. Ahorita reconoce, y con eso abre la puerta para una posible argumentación jurídica en términos precisamente de derechos implícitos. Pero ¿reconocidos en dónde? Siguiente punto, fíjense. ¿Reconocidos en dónde? En la Constitución dice, y no dice o, dice... ¿Quién preguntar algo? Solo, perdón, doctor, ¿qué pasa con el derecho a defender derechos humanos? No se encuentra como tal reconocido en la Constitución. ¿De qué manera, por parte del Estado? Véngase aquí, compañera, porque aquí va a estar menos incómodo que aquí. No sé, además. Usted nunca estorba en ningún sitio, no digas. Venga para acá. Sí. Me refiero en cuanto a postura del Estado. Sí, es un derecho implícito también, hay muchos derechos. ¿Cómo una postura del Estado, si existiera alguna violación a este derecho a defender derechos humanos, de qué manera el Estado podría argumentar que dicho derecho, a pesar de no estar reconocido en la Constitución, se está defendiendo o se está procurando que ese derecho se desarrolle de forma libre? Todos los derechos están sujetos a argumentación. En ese caso se tendría que usar una argumentación para eso, precisamente.
En el amparo. Análisis en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a defender derechos humanos. Como toda argumentación, exacto. Toda argumentación requiere de un análisis, requiere de poner razones ahí, razones de calidad, etc. Eso es argumentar. Pero ¿bajo qué principios el Estado podría decir que este derecho no se encuentra reconocido y que por ende no tiene la obligación de tener políticas públicas para defenderlo? Está en el artículo primero, párrafo tercero, ahora de ahí se podrá derivar precisamente las obligaciones del Estado. Ahorita vamos para, espero que me dé tiempo a llegar. Bueno, Llevamos entonces, media hora apenas. A ver, fíjense bien, dice el párrafo primero del artículo primero. Tenemos las personas, los derechos que están reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Fíjense que dice la palabra, es muy importante que nos tomemos en serio las palabras. Una persona que no se tome, un abogado que no se tome en serio las palabras no puede ser un buen abogado. Aquí tenemos que ir palabra por palabra. Dice y, ¿ya vieron? Sí, No dice ojo, conjuntamente. sino conjuntamente. Quiere decir que tenemos que sumar, que tenemos que añadir todo lo que está aquí en esta Constitución, pero también todo lo que está en los tratados. Y ahí se nos abre una perspectiva. Esto es de 2011 también. Esto está en la reforma de 2011 y nos abre una perspectiva completamente inédita en la historia de México. Porque no quiero parecer un abuelito, ¿verdad? Que dicen, no, es que en mis tiempos, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo cursé la materia de garantías en 1990, ¿no? Ustedes todavía no habían nacido, pero ¿ya habían nacido en el 90? No, ¿No no, habían nacido en el 90? no. Yo ya estaba en estas aulas en 1990 cuando sus padres apenas estaban en el entonces yo ya estaba aquí, fíjense, sus padres apenas estaban ahí romanceando. Entonces en ese entonces pues nuestros profesores, ¿qué nos enseñaban? La Constitución, nada más. En cambio ahora ustedes tienen la enorme oportunidad de saber y por supuesto estudiar, si es que toman con un buen profesor. Hay buenos profesores. ¿Cómo se llama la materia ahora, Rosa? Se llama Garantías Constitucionales. Derechos humanos en primer semestre también. En primer semestre. Bueno, pues si toman con un buen profesor que les enseñe la Constitución y los tratados internacionales, porque la Constitución como quiera, digo yo, esta edición ahora salió más gorda por tantos artículos transitorios que el doctor Enrique Ochoa metió en la reforma energética. Entonces, por eso salió esta edición un poquito más gorda, pero si traen ediciones anteriores, nadie trae una edición anterior, era muy delgada la Constitución realmente. Esa flaquita, vean la diferencia. Fíjense, sí, no importa. La voracidad del doctor Enrique Ochoa y de la reforma energética, antes y después de la reforma energética. ¿Sí o no? No, y de otras, también la de telecomunicaciones, sí. No fue la única. Pero, de todas formas, como quiera que sea, un poquito más gordita, un poquito más flaquita, pero es esto. Es esto. Y de esto no todos son derechos. Está toda la división de poderes. O sea, realmente de derechos, miren, por ejemplo, pensando que estuvieran todos, que no, pero bueno, pensando que estuvieran los primeros 29 artículos, es esto. ¿Ya lo vieron? Sí. Esto nada más. Cuando en el 2011 la Constitución, el párrafo primero del artículo primero dice y, no dice o, y, en los tratados internacionales, entonces se nos abre verdaderamente una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque México ha sido un país muy activo desde el punto de vista diplomático en cuanto a la suscripción de tratados internacionales. Según la página web de la Suprema Corte, México ha firmado 173 tratados internacionales que contienen derechos humanos, que contienen al menos un derecho humano. 173. Entonces, ¿qué nos está diciendo el párrafo primero del artículo primero? Cuando añade y Esos 170. en los tratados. Quiere decir que entonces, si nosotros nos preguntamos qué derechos tenemos, ok, entonces la respuesta es por lo que hace a la fuente de los derechos. Tenemos los derechos que están aquí, más los 173 instrumentos internacionales que prevén derechos fundamentales. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Claro, esto supone el reto, pues,
primer término, y no digo que sea fácil, pero se los digo para que le vayan entrando de una vez, independientemente que los expliquen sus maestros. Es por el reto de conocer los tratados. Maestro. Conocer los tratados. Pero el 133 no también dice que los tratados internacionales son la ley suprema de la Unión, y esto es antes del 2011. Es correcto. Entonces ya había una aplicación de los derechos humanos antes del 2011, ¿o no? ¿Qué dice exactamente el 133? La Constitución, los... ¿Hay una jerarquía allí o no? No, ya no existe la jerarquía. No, en el 133. En el 133. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que la duda del compañero probablemente surge de la explicación que, según me han dicho, siguen haciendo muchos profesores de esta facultad, en el sentido de explicar todavía la jerarquía. Voy a entrar a eso en un minuto, de hecho es el siguiente punto. Pero la pirámide famosa, etcétera, que ya por supuesto se deja atrás, y ahorita voy a explicarte qué términos, pero dice todavía el 133, compañero, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión tres cosas. Son tres las cosas que forman parte de esa Ley Suprema, ¿sí o no? Sí. Vamos por partes. La Constitución, ¿sí o no? Sí. Las leyes del Congreso, También. ¿cómo dicen? Que emanen de ella. ¿Sí o no dicen? Por favor, síganme en su texto para que ustedes puedan constatar, puedan verificar que no me esté yo equivocando. Y los tratados internacionales firmados, ¿verdad? Pero que estén de acuerdo con la misma. ¿Sí o no? Luego, entonces, ¿qué está diciéndonos el 133? Que la validez dimana de la Constitución, ¿sí o no? Porque, por un lado, las leyes tienen que emanar de, o sea, tienen que surgir de, y los tratados tienen que estar de acuerdo con. ¿Sí estamos o no? Sí. La reforma 2011 creo que cambia esto. Porque en términos del artículo primero, párrafo primero, si ustedes lo leen a la letra, no pudiéramos, creo yo, en una buena interpretación, así es como yo lo entiendo, no creo que pudiéramos derivar del texto del artículo primero, párrafo primero, una jerarquía entre Constitución y tratados para efectos de derechos humanos, sino que simplemente dice qué derechos tenemos, los que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales, pero no se distingue ahí ninguna jerarquía, creo yo, a la letra. No pudiéramos pensar en esa jerarquía. Por tanto, esto me da pie a afirmar algo que me gusta mucho repetir, lo repito mucho, lo he puesto por escrito, que es los tratados internacionales en México, después de 2011, los tratados internacionales de derechos humanos son Constitución. Se terminó la discusión que nosotros sí tuvimos en nuestras generaciones, eterna, inacabable, sobre están por arriba, están por abajo, están no sé dónde. Se terminó. Los tratados internacionales firmados y ratificados en México, por supuesto, que contengan, que prevean derechos humanos, son Constitución. Y esto nos da pie a la pregunta del compañero. ¿Cuál es su nombre, compañero? Mauricio. Nos da pie a la pregunta de Mauricio. Dice, bueno, y entonces el 133 es la jerarquía, porque ustedes habrán escuchado, corríjanme si me equivoco, pues yo ya, como les dije, yo ya no vengo mucho por aquí, pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado lo de la pirámide kelseniana, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, la pirámide kelseniana se puede representar, obviamente, de manera gráfica, pues así, ¿no? ¿Qué hay en la cúspide de la pirámide kelseniana? La Constitución. La Constitución, digamos, la norma suprema, Constitución política, Estados Unidos mexicanos, ¿cierto o no? Sí. Aquí está. Luego, en términos del propio 133, por abajo de la Constitución, pues bueno, ahí ya saben, ¿no? Que hay diversas posturas, incluso jurisprudenciales, porque la Corte ha oscilado de una interpretación a otra, ha ido de un lado a otro. Dicen, bueno, luego los tratados internacionales, luego las leyes, pero dice el 133, las leyes que emanen, las leyes del Congreso, que emanen de la Constitución. Pero bueno, la Suprema Corte, en un ejercicio un tanto libre, por no llamarlo de otra manera, o novelístico, imaginativo,
ha dicho que hay en un famoso amparo de 2005, el amparo de la empresa McCain, dijo, bueno, pero es que hay que distinguir entre leyes generales y leyes federales. Y las generales están por arriba de las federales. Y yo dije, ¿y esto tiene fundamento? Bueno, sí, en la imaginación de los ministros, ¿no? Pero no ciertamente en la Constitución, porque el 133 dice leyes del Congreso. Del Congreso. No añade ninguna diferencia que si es ley general o si es ley federal. ¿Eso ya lo vieron? ¿Leyes generales y federales? ¿No lo han visto? Sí. Ya se los entregué al doctor Enrique Ochoa, porque además él hizo su tesis de licenciatura o de posgrado sobre el federalismo, ¿no? Sí. La del doctorado sobre el federalismo. Y él es experto en esto, en federalismo, y ya se los va a explicar. Pero así estaba antes, ¿no? Y así se les explicaron más o menos, ¿o no? Sí. Independientemente de que cuál es el segundo escalón o el tercer escalón, pero el primer escalón indubitablemente es la Constitución, ¿sí o no? Sí. Pues después del 2011 pueden agarrar este esquema y tirarlo directamente a la basura. Yo sé, digo, más allá de la risita nerviosa, ¿no? Pude detectar como en 10 o 15 de ustedes, que son los únicos que están despiertos, los demás están así como cabeceando porque vienen cansados, pero más allá de la risa nerviosa, lo cierto es que este esquema ya no explica lo que el derecho mexicano es. ¿Por qué? Porque después de la reforma de 2011 y de una sentencia de la Suprema Corte que todas y todos ustedes tienen que conocer, se las recomiendo vivamente para su formación como futuros juristas, no pueden dejar de leer esta sentencia, que es la contradicción de tesis 293 del 2011, contradicción de tesis 293 del 2011, la subí a texto completo a mi página web por si quieren consultarla con sus respectivos votos concurrentes y votos de minoría también. Está pesada. Para que vean todo el discurso. No es tan larga, para lo que acostumbra la Corte, no es tan larga. Además creo que está muy bien escrita, es una ponencia del señor ministro Arturo Saldívar. Vean esto, entonces, a raíz de, cito las dos fuentes, la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 y de la 293, la pirámide cambia para pasar a ser el derecho mexicano, digamos, si lo quisiéramos poner gráficamente, hoy en día sería esto. Aquí habría una cosa que se llama, en términos de la 293, la Suprema Corte lo llama bloque de regularidad. Constitucionalidad. Bloque de regularidad normativa. Bloque de regularidad normativa. En otros países, que es donde lo inventaron, por ejemplo en Alemania, en España y en Colombia, son tres países, bueno, y en Francia, que es donde se inventa, se llama bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad. Pero en México le llamamos bloque de regularidad para incluir tanto constitucionalidad como, oigan esta palabra porque la van a escuchar en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera, constitucionalidad, tanto constitucionalidad como convencionalidad. Convencionalidad. Ojo con esta palabra, es muy importante que ustedes la conozcan. ¿Por qué le llamamos bloque de regularidad normativa? Porque incluimos tanto constitucionalidad como convencionalidad. ¿Por qué? Por el artículo primero, párrafo primero, que dice ¿y qué? Y los tratados internacionales. Entonces la Suprema Corte, la 293, dice hasta arriba, con el máximo rango jerárquico, ya no hay una única norma. Una, ya no la hay, sino que hay 4 tipos de normas. Son 4 los elementos que integran el bloque. Son 4 los elementos que integran el bloque. Se los digo rápidamente. Que son, primero, la Constitución. La Constitución. Segundo, la jurisprudencia de los tribunales federales que interpreta la Constitución. Está al mismo rango. No cabe distinguir entre norma e interpretación. Entonces ahí tenemos un segundo elemento, la jurisprudencia que interpreta la Constitución, no la que interpreta el Código de Comercio, por supuesto. Solamente la jurisprudencia que hace interpretación constitucional. 3. Los tratados internacionales que prevean o que contengan derechos humanos. Ahí hay un tercer elemento,
Y 4, esta es una gran aportación de la 293, es algo muy novedoso que se deriva de este criterio, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte Mexicana en la 293 dijo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 100% obligatoria para México. Aunque no sea parte. Aunque no sea parte. Esa es la gran aportación de la 293, a diferencia de algún criterio previo. Entonces, todos los criterios que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de regularidad normativa, toda vez que la Corte Interamericana es el intérprete privilegiado, el intérprete más relevante de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado. Esos son los 4 elementos. ¿Les cambia o no les cambia el esquema? Sí, sí. Esa es la interpretación moderna para que vean. Entonces, ¿a qué hora terminas tú? 9:40. Ah, 9:40, perfecto. Muy bien. Dígame. Una pregunta. ¿El bloque de constitucionalidad podría incluir tal vez derechos humanos que estuvieran reconocidos en otro sistema, quizá el europeo o el africano, pero que la Corte Interamericana todavía no se hubiera pronunciado de manera por lo menos de referencia? No. El criterio de validez geográfica sí es un punto inamovible, digamos. En el diseño de qué normas integran o no el bloque. Si nosotros decimos, bueno, pero es que en Europa reconocieron un derecho, por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza del 2000, dice que hay un derecho a la buena administración. Suena bien, ¿no? Y en México sería fantástico. Es más, yo creo que es urgente. Pero lo podemos invocar en una demanda de amparo diciendo que traigan aquí la aplicación de la Carta Europea. Por el momento no. Podemos hacerlo como un añadido a nuestro argumento, pero no me parece un fundamento jurídico sólido. En ese sentido, el criterio geográfico, repito, pues sí nos limita ahí un poco, ¿no? Yo igual tengo otra pregunta, doctor. Por ejemplo, ahorita con base en el principio pro persona de la reforma constitucional... Ahí vamos, espérame. Nada más. Es que es el segundo párrafo del artículo previo. Es que si no, los muchachos, acuérdense que... ¿En qué semestre están jóvenes? Noveno. En noveno. Noveno. ¿Es la clase de Enrique Ochoa esta? Sí. ¿Enrique Ochoa da en qué semestre? Tercero. Bueno, Me vine si hay gente que de otro semestre, ¿no? me de otras vine carreras. de intercambio, maestro. O de otras de universidades. Si vino gente aquí de economía, bueno, pues ya. Ah, bienvenidos, yo lo puse en internet, es clase abierta. Sí, bueno, sí. pero el punto es este. Bueno, vámonos. Entonces, así queda. Y el reto, porque sí es un reto y es un desafío enorme, no quiero minimizarlo y les pido que se lo tomen con toda seriedad. El reto ahora es conocer todo lo que está aquí adentro. Claro que yo sé que estoy cierto porque cada semestre pasa que con Enrique Ochoa se inscriben casi siempre los mejores estudiantes. El número 1 de la generación se inscriben con Enrique Ochoa porque saben que es el mejor dando derecho constitucional. Bueno, sin desdoro de otros de mis colegas, no se me quite. Como Enrique es mi amigo y todo, pues yo digo que es el mejor. Bueno, pero entonces, el punto es este. Probablemente muchos de ustedes que son buenos estudiantes, que quieren ser buenos abogados, que le están echando muchas ganas a la carrera, ahorita que me están escuchando, yo sé, porque yo estuve en estas bancas hace unos cuantos años también, y yo era igual que ustedes. Algunos de ustedes han de estar pensando, está exagerando el doctor, porque dice, a ver, la Constitución pues es este librito, pero 173 tratados internacionales, no, voy en la tarde, los bajo al iPad, voy como los imprimo, los engarbolo, los subrayo, ¿qué tal me puedo tardar cuánto en leerlos? 2 semanas, bueno, listo, ya está. La verdad es que no. La verdad es que no es tan fácil. Porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos, si ustedes ya se asomaron a su texto o lo van a hacer muy pronto, ojalá que lo hagan, se los recomiendo por supuesto, están redactados, están escritos con términos, con conceptos muy amplios.
están dotados de un fuerte sentido de vaguedad y de indeterminación.